Imagina que un día llegas a tu casa, pero mueres por exceso de trabajo. Sin embargo, gracias a un dios, reencarnas en otro mundo. Bueno, esta es la historia de Midori Akitsu, una chica de 27 años que, al llegar a su casa cansada de trabajar, pues este mes ha hecho demasiadas horas extra, muere por exceso de trabajo. Entonces, su alma se lamenta de no haberse despedido de sus padres y haber vivido una vida tan corta. Entonces, se le presenta un dios que le propone un trato. Este consiste en que ella reencarnaría en un mundo llamado Atsilón, donde los humanos están oprimiendo otras razas y ella tendría que decidir si erradicar a los humanos o no y a cambio, le daría el poder que quisiera. Por lo que nuestra prota comienza a decir que adora a los animalitos y daría todo por acariciarlos siempre, pues es lo único que le trae paz a su corazón. Aunque ella todavía no había aceptado el trato, el dios le dio el poder de que todos los animales la amaran y la reencarnó en un bebé al cual llamaron Nefertima. Ahora, ella es la tercera hija de los duques de Osfe, de linaje real. Nos cuentan que en este mundo hay 3 continentes y ella se encuentra en el reino de Gaché, que está en el continente de Larchia. Actualmente, ella acaba de cumplir 3 años de edad y tiene 2 hermanos mayores, Ralph y Karna, además de un perrito llamado Di, el cual ella adora. Días después, nuestra prota y su madre van al palacio. Al llegar allí, la madre de nuestra prota la deja en un cuarto, pues tiene que ir a hacer algo muy importante y no puede llevarla. Por lo que Nema, así le dicen de cariño a nuestra prota, al ver un ave sale al jardín del palacio y se encuentra con un tigre blanco al cual abraza y adora, pues es muy suavecito. Mientras ella iba montada encima del tigre, se encuentra a un chico de cabello azul y nos revelan que el nombre del tigre es Lars. Entonces, el chico dice que es muy extraño que Lars se encariñe con alguien que no sea su dueño. Por lo que le pregunta el nombre a la chica y ella le dice que se llama Nefertima Osfe. Entonces, él la lleva a donde se encuentra su padre y le dice al duque Osfe que la encontró jugando con Lars en el jardín. En esto, nos damos cuenta de que el chico de cabello azul es un príncipe. Enseguida, otro hombre se acerca y Nema concluye que este debe ser el rey y se presenta muy educadamente, dejando a su padre muy orgulloso. El rey se llama Gauldi Rus Gaché. Más tarde, la madre de Nema la regaña, pues no debió desaparecer de repente, dejándola preocupada. Se nos revela que Lars es un tigre celestial, pues es una bestia sagrada de la magia de espíritus. Se nos explica que la magia que usan los humanos consume su propio poder mágico, mientras que la de los espíritus usa el poder divino que hay en el mundo. Además, las bestias sagradas solo toman cariño con quien forman un pacto. Sin embargo, como Nema quiere jugar con Lars, su madre se lo permite siempre y cuando no haya otra gente viéndola. Días después, nuestra prota y sus padres van a la academia a visitar a los hermanos de Nema. En esto, vemos que Ralph va a tener un combate, pero es una especie de juego de ajedrez con caballeros y caballos reales. Al final, Ralph termina ganando el combate, por lo que su hermana lo felicita, pero le dan ganas de ir a hacer pipí. Por lo que Nema, al salir del baño, ve que un tipo llamado Tristán está despreciando a su hermano, diciéndole que va a perder contra él. Por lo que Nema intenta defenderlo diciendo que el tal Tristán es un tonto que no comprende su posición. Esto enciende la ira de él, y cuando le iba a pegar a Nema, aparece el príncipe defendiéndola. Allí, Ralph se entera de que el príncipe y Nema ya se conocían de cuando ella se perdió en el palacio. Pero Nema, enojada, le dice al príncipe que no se perdió, además de que a ella no le cae bien. Por lo que el príncipe, a quien le encanta jugar con ella, le dice que si ella quiere ser su juguete y así ella podría entrar y salir del palacio cuando quisiera. Además, de que al rey le agrada Nema. En esto, Ralph interrumpe y dicen que ya se tienen que ir, pues va a empezar la prueba de su hermana Karna. Sin embargo, el príncipe los acompaña mientras le advierte a Tristán que Nema está bajo su protección y le dice a Nema que lo puede llamar Will. También vemos que al príncipe le llama la atención que ella tiene los ojos negros. Nuestra prota, al ver que el príncipe está intrigado por esto, le dice que la puede llamar Nema. Todo esto para cambiar de tema, pues en ese mundo tener ese color de ojos no significa nada bueno. Entonces, vemos que Karna tendrá que luchar contra el monstruo que salga del círculo mágico. Pero por alguna razón,
sale un dragón ígneo, que es una bestia sagrada. Aunque Karna domina bien la magia de fuego, está en desventaja, por lo que todos los magos de agua salen a ayudar a derrotar la bestia. Pero en esto, Nema se interpone protegiendo al dragón, dejando a todos impactados. Mientras ella piensa que así podría ganar algo de tiempo, el dragón le habla diciéndole que no se entrometa, pues no es un asunto de niños. Por lo que ella le pide que no sea malo con los humanos. Pero él le responde que si lo invocan a la fuerza solo para agredirlo, no se va a quedar quieto. Entonces, ella comienza a divagar sobre la textura que tienen las escamas del dragón y le dan ganas de acariciarlo. Por lo que el dragón pregunta si no le tiene miedo, a lo que ella le dice que no. Entonces, el dragón se agacha y se deja acariciar por Nema, dejando a todos los presentes atónitos. Resulta que las escamas del dragón son frías pero suaves. Entonces, el dragón le dice a Nema que cuando ella crezca la reconocerá como ama y antes de irse le regala un orbe. Este objeto unirá al dragón con Nema y tomará la forma que ella desee. Por lo que, después de pensarlo, vemos que el orbe se transforma en un bolsito de oso. Así, ella podrá llevarlo a donde sea. El dragón también le explica que el orbe puede conectar su espíritu al del portador y, por lo tanto, Nema también podrá usar la magia del dragón a través del orbe. Por lo que Nema le da las gracias y le pregunta su nombre. Entonces, él responde que se llama Sol y luego de esto, el dragón se va. Vemos que toda la familia de Nema y el príncipe están aliviados de que ella esté bien. En esto, el príncipe le advierte al duque que esté preparado, pues el palacio querrá quedarse con Nema debido al vínculo que formó con el dragón. Por lo que el duque entiende que los influyentes mirarán a Nema con ojos codiciosos y piensa si debería masacrarlos. Más tarde, los padres de Nema y ella se presentan ante el rey. Nos enteramos de que el padre de Nema se llama Dailand y la madre se llama Cerulia. Ella es gerente de ingeniería mágica en el laboratorio mágico real. Entonces, el rey pregunta si es cierto que Nema formó un pacto con el dragón. Por lo que Dailand responde que aunque ella puede usar el poder mágico del dragón, su pacto no es formal, además de que no tiene el favor de la bestia sagrada. Por lo que no tiene nada que temer sobre el poder del dragón. Todo esto lo jura por su nombre y si quebranta ese juramento podría morir. Por lo que el rey decide confiar en su palabra y pide información sobre por qué ocurrió este suceso. Entonces, Salzar, el director del laboratorio mágico real, revela que el círculo de invocación no contenía errores. Por lo que la única explicación sería que fue intervención divina. Es por esto que Nema piensa que el dios lo hizo para que ella se relacionara con el mundo. En esto un hombre, llamado Abad, que es un sacerdote, dice que él piensa que es una directriz del dios de la creación para que el rey reine sobre todos en un mundo pacífico gobernado por los humanos. Enseguida, Nema se da cuenta de que este tipo es parte de los que traerán problemas, como lo dijo el dios, pues usa el nombre de Dios para manipular a los otros. Sin embargo, es pronto para sacar conclusiones. Además, de que su principal misión de estar allí es acariciar animales. El príncipe al verla cree que Nema, al ser una niña, ya se cansó. Entonces, permite que Lars esté con ella. Por lo que Nema le da de comer a Lars y disfruta de su suave pelaje. Por lo que su padre está encantado viéndola, pero también se alegra de que ella se haya dormido con Lars. Pues no quisiera que Nema escuchara las conversaciones de los demás, pues piensan en usarla para beneficiar al reino. Pero en ese momento, la ministra del Interior, Olivia West, le pregunta a Dailand si a Nema, al no tener maná, no le afecta. Por lo que él responde que, por el momento, no. Entonces, también se le acerca el general Selnan ofreciéndose a ayudar por si Nema necesitase una guardia personal, por todo lo que ha pasado con el dragón. Por lo que Dailand le agradece esto, pero le dice que, por el momento, no, pues no saben lo que va a pasar y se siente aliviado por la propuesta que le hizo Selnan. También se acerca a Baba y le dice que podría cuidar a Nema como lo hace con la santa. Y al ver que el duque lo rechazó, le dice que incluso Nema podría ser la mismísima santa. Y vemos que Dailand no quiere eso para su hija, porque sabe que la santa es manipulada por este tipo.
por lo que le dice directamente que su hija es amada por los animales por ser inocente y duda que las bestias estén de su lado una vez que él la manipule como a una marioneta. Por lo que el desgraciado le dice al duque que si está seguro de que Nema es su hija, pues hay muchos rumores circulando por el palacio. Además de que Nema no se parece a sus otros dos hermanos. Entonces, Cerulia interrumpe diciendo que si alguien es infiel, tendría una marca, lo cual ella no tiene. Entonces, todos los nobles terminan dándole su opinión al rey y el asunto termina bien. Pues no le hará nada, porque su poder es designio divino, por lo que el rey le dice a Nema que, de ahora en adelante, ella puede estar libre en cualquier lugar del palacio. Vemos que el príncipe trae al líder del segundo escuadrón de la Guardia Real llamado Gwen Fields, quien es muy guapo, para que le ayude a Nema en todo lo que necesite mientras esté en el palacio. En eso, también vemos que, a petición del príncipe, Gwen acompaña a Nema hasta el establo donde se encuentran los dragones. Allí, conoce a Dean Yates, líder del escuadrón de dragones. Vemos que él y el comandante Wynn nunca se han llevado bien y desde que se conocieron en la Academia Real, siempre están compitiendo. Pero Nema interrumpe diciendo que quiere ver a los dragones. Por lo que Dean la lleva y le enseña los diferentes tipos de dragones que tiene. Nema dice que son muy tiernos, a lo que Dean le responde que sí, mostrándonos que a él también le encantan los dragones. Ella, al querer acariciar a los dragones, activa el orbe, por lo que todos ellos se dirigen donde ella estaba. Entonces, Nema se dirige al dragón por su nombre, Giselle, dejando a todos impactados. Entonces, Nema se va montada encima del dragón y, con el orbe que ella tiene, se puede comunicar con todos los de la especie dragón y ellos le dan la bienvenida como la doncella dragón. Después de que pasó un rato divertido y relajante con los dragones, volvió junto con Lars, que fue a buscarla. Días después, Nema, acompañada por Dean, va al rancho de bestias donde tienen animales raros. En esto llega el capitán del escuadrón de bestias, que se presenta como Lasten Ogma, y le dice a Nema que lo puede llamar Les. Por lo que la nena también se presenta y le dice que está encantada de conocerlo. Sin embargo, Les empieza a pensar que al fin conoció a la famosa Nefertima, pero parece una niña normal y no parece ser muy especial, como se lo dijo Dean. Pues anteriormente, Dean le contó que el dragón líder de la manada se dejó montar por Nefertima, algo que ni siquiera él ha tenido el placer de hacerlo. Lestin desconfía tanto de Nema que hasta llega a pensar si ella es una niña diabólica. Luego de esto, él les muestra el rancho de bestias, lo cual emociona mucho a Nema, pues parece un safari. En esto, Lestin llama a uno de sus caballos para mostrárselo a Nema, lo cual la deja encantada. El caballo es el líder de la manada y se llama Woz. Entonces, ella saluda al caballo, pero él no le presta mucha atención. Entonces, aunque ella intentó hacerse amiga del caballo, fue en vano. Por lo que Lesit le dice a Nema que Woz es un caballo caprichoso, algo que entristece al caballo. Sin embargo, Nema entiende lo que le pasa. Mientras acaricia al caballo, le dice a Les que Wes no es caprichoso, simplemente no quería dejar que la gente nueva se acercara a su manada. Al escuchar esto, Lestin se disculpa con su caballo por no haberse dado cuenta antes. Después de esto, también vemos que Nema y Den están montados en un caballo blanco llamado Yuk, el cual es muy tranquilo. Esto hace pensar que el caballo sería perfecto para su hermano Ralph. Entonces, ellos montados en los caballos van paseando por todo el rancho, cuando ven a un jabalí que está buscando comida y sus crías empiezan a perseguirlos, pues solo quieren jugar, pero cada año provocan heridos. Esto asusta mucho a Nema, pero en esto, Woz hace una maniobra y logra que los jabalíes dejen de perseguirlos. Luego de esto, ellos ven a unos animales llamados huacas, que son muy rápidos, y por eso a veces los usan como mensajeros en emergencias. Nema, al saber que esos son los más rápidos, quiere subirse a uno de ellos. Por lo que Lestin escoge a uno de ellos llamado Yochu, pues es el más fuerte para soportarlo a ambos. Entonces, cuando están encima de Yochu, Lestin le dice a Nema que para agarrarse bien tiene que pensar que va a abrazarlo. Ahí, ella se da cuenta de que Yochu es muy suavecito. Entonces, el animal empieza a correr, y Nema se da cuenta de que en realidad es muy veloz, tanto que no puede ni respirar. Entonces,
Lestin realiza un hechizo que bloquea la corriente de aire para que Nema pueda respirar, y se disculpa con ella por no haber usado el hechizo desde antes. Después de ese paseo, Nema queda mareada y admirando a los jinetes de Waka. Por lo que Lestin le dice que no fue ni la mitad de la velocidad que ellos pueden alcanzar. En eso, ellos ven un águila, por lo que les la llama con un silbido. En ese mundo, esos animales los llaman Greyhawk y los usan para enviar cartas. En esto, Nema piensa que tal vez no podrá cargar al Greyhawk porque todavía es muy pequeña, pero Lestin se da cuenta de que el animal traía un mensaje que decía que uno de sus hombres había metido la pata, por lo que ya no podrá seguirles dando el paseo por el rancho. Sin embargo, otro día, cuando estén libres, podrán seguir. Por lo que Nema, sin más remedio, le dice a Dan que sí puede ir a ver a Giselle. Cambiando de escena, vemos que el problema es que uno de los hombres les dejó escapar a un alce blanco, que es una especie muy rara. Por lo que Lestin ordena a todos que lo busquen y lo atrapen antes de que sea tarde. Entonces, él comienza a pensar que ese día ha sido muy raro, pues los animales que por lo general son esquivos se han dejado acariciar y montar por Nema. Sin embargo, se dice a sí mismo que se concentrará en la búsqueda del alce. Pero nos enteramos de que el alce estaba con Nema, algo que él no puede comprender. Ella le explica que cuando iba a ver al dragón Giselle, ella se perdió, pero Lars le avisó y fueron a buscar al alce. Esto hace pensar a Lestin que había subestimado a Nema, además de que es su hora de admitir que la envidia por ser amada por todos los animales. Le dice a ella que si vuelve a suceder algo parecido, les informe primero a ellos. Días después, llega el cumpleaños de Nema, por lo que sus padres le dicen que para celebrarlo puede pedir cualquier deseo. Entonces, ella le dice que quiere ir a la ciudad. Aunque Dylan le dice que es muy peligroso ir, Nema le dice que puede ir con su hermana Karna y Vi. Por lo que su madre dice que está bien, pues también las acompañará su sirviente Paul. Mientras ellas iban caminando por la ciudad, Karna explica que la capital se divide en 4 distritos alrededor del palacio: el distrito de la nobleza, el distrito comercial, el distrito industrial y el distrito de la plebe. También se nos cuenta que la moneda de menor valor es el raí, y 10 monedas de estas hacen una placa de cobre. Además, comprar en los puestos callejeros sale mucho más barato que en las cafeterías. Entonces, Nema compra por 3 placas de cobre unas piernas de pavo y le da una a su hermana, una al sirviente Paul y una a Di. En esto, le llega el olor de unos dulces llamados Pepe y va enseguida a comprarlos. Aunque al principio pide 3, la señora del puesto la convence para que compre 20 y le dará 4 de regalo, todo eso solo por una placa de cobre. Su hermana, al verla con tantos dulces, le pregunta qué hará con todos ellos. Entonces, Nema le contesta que son para toda su familia y para los que trabajan en la mansión. Esto derrite el corazón de su hermana, y la abraza muy fuertemente. Luego de esto, Karna lleva a Nema a una cafetería que le gusta, pero allí se encuentra con 3 desgraciadas y una de ellas le dice a Karna que debe ser duro tener una hermana tan inútil, refiriéndose a Nema, pues ella no tiene magia. Además, tampoco se parece a sus padres y, para terminarla de rematar, tiene ojos negros. Entonces, Karna la defiende diciéndole que ellas no comprenden la grandeza de su hermana, y que solo la gente con buen juicio lo nota enseguida y la trata con mucho cariño, como por ejemplo, la familia real. Termina diciendo que insultar a alguien a quien se acaba de conocer no es propio de una joven de la nobleza. Por lo que si ella pasará tiempo con gente tan vulgar mancillaría el nombre Osfe. Luego de esto, se van. En la noche, cuando Karna y Nema llegan a la mansión, vemos que su familia le tenía preparada una fiesta sorpresa, donde también se encuentran el rey y otras personas que la conocen. Esto conmueve mucho a Nema, pues son personas muy ocupadas y aún así sacaron el tiempo para estar en su fiesta de cumpleaños. Entonces, el príncipe la molesta diciendo que ella se ve fea cuando llora. Luego de esto, todos brindan porque Nema crezca sana. Entonces, el rey y su esposa le dan de regalo colgantes de piedras mágicas con hechizos poderosos, y para usarlos se tiene que recitar un encantamiento. Pero el príncipe dice que todo eso es una mentira y le regala un brazalete de protección. Olivia, por su parte, le regaló ropa para que pueda usar cuando esté grande. El general Selnan le regaló una espada. Will le regaló una enciclopedia de plantas y animales del continente. Jan le regaló un pasador hecho de escamas de sus dragones. Y Les le regaló un Reinauk,
que es un ave muy fuerte e inteligente que estaban criando para ser un animal doméstico. También, otros nobles le dieron regalos como tintas y plumas, o sillas para montar caballos, y muchas otras cosas. Por lo que ella les agradece a todos, pues este ha sido el mejor cumpleaños de su vida. Después de que la fiesta termina, Nema está en su cuarto y decide ponerle por nombre al pajarito que le regalaron Nox. Días después, vemos que Nema está entrenando a Nox con la ayuda de Lestin y él la felicita por tener mucha afinidad con el ave, diciéndole que nunca deja de sorprenderlo. Nema le responde que ellos dos ya son amigos. Entonces, Lestin dice que mañana podrán seguir, pero ella se pone triste porque no sabe si podrá ir tanto como antes, ya que va a empezar a estudiar. Cambiando de escena, vemos que Marjase trajo a la tutora que se encargará de la educación de Nema. Entonces, ella se presenta como Anali Deza. La prota enseguida piensa que tiene un maquillaje discreto y un estilo limpio y elegante, por lo que debe ser una dama ejemplar. Cuando el mayordomo se va, Anali le dice a Nema que lo primero que tienen que arreglar es su forma de hablar, porque el mayordomo le contó que ella llama a sus padres como papi y mami, algo totalmente normal para una niña de 4 años. Enseguida, le pega con su abanico porque no le respondió en voz alta. Entonces, Nema se enoja, algo de lo que se percata la maestra, y le dice que el rostro de una dama noble no muestra ninguna emoción pase lo que pase. En esto, llega el mayordomo y cree que ellas dos ya se llevan bien. Allí, Nema se da cuenta de que la maestra es su enemiga y todas las clases con esa señora eran como estar en la milicia, que si no tenía buena postura, que si no sonreía, etc. Al terminar la clase, le dijo que ha aprendido las bases, pero aún así tiene mucho que aprender, y nos enteramos de que ella también educó a Ralph y a Karna. Le dice que a ella también la va a convertir en una dama impecable. Más tarde, mientras Nema estaba en su habitación, piensa que de seguro a sus hermanos no los trató así como a ella y contempla la posibilidad de acusarla con su papá. Sin embargo, ya se imagina lo que haría, entonces decide no rendirse. Al día siguiente, vemos que la maestra la sigue corrigiendo duramente por tener la espalda encorvada. Aunque Nema está llena de ira por dentro, le muestra un rostro sonriente y le agradece por las indicaciones, diciéndole que de ahora en adelante tendrá más cuidado. Esta actitud deja descolocada a la maestra, y vemos que Nema piensa que en su vida pasada tuvo que perfeccionar las sonrisas falsas. Sin embargo, mantenerla durante toda la clase será difícil. En la noche, Nema se retira de comer más temprano de lo usual, lo que deja a toda su familia extrañada. Dylan pregunta qué le pasa a su hija, pues normalmente no deja comida en el plato. Entonces, vemos que mientras Nema caminaba hacia su habitación, su madre preocupada la alcanza y le pregunta que si le duele algo, que lo diga y traerán al médico. Pero la prota le dice que está bien y se va corriendo, pues si su madre descubre lo que pasa, no la soltará hasta que le cuente lo de Anali. En esto, su hermano Ralph la atrapa y ella le dice que no es justo que él use magia. Entonces, su hermano le contesta que primero tendrá que pensar en una excusa que darle a mamá, y vemos que ella tiene un aura tenebrosa y da más miedo que incluso Anali. Cerulia le dice que su actitud rara es debido a Anali y le pregunta por qué no les ha dicho nada. Entonces, la prota contesta que fue porque aceptó la pelea y no quiere que intervengan, pues si no ellos harán que ella se vaya. Entonces, la madre le dice que si tiene un plan para ganarle, pues a la maestra la llaman la dama ejemplar. Además, Nema no podrá ganarle si no se pone a su nivel. Entonces, le dice que ella tiene que conocer bien a su oponente, porque si no, ni siquiera será un combate. En esto, la prota entiende que Anali tiene que reconocer su talento. Entonces, su hermano Ralph también le va a ayudar e invoca un hechizo para quitarle el cansancio y le dice que si es necesario, bailará con ella, pero no se meterá demasiado, pues solo quería ayudarla a convertirla en una dama estupenda. Entonces, su madre le dice que no se lo dirá ni a Dylan ni a Karna, por lo que ella puede luchar con todas sus fuerzas. Un año después, vemos que Nema se ha convertido en toda una damita, por lo que su padre se emociona y la felicita mucho. Entonces, la prota dice que todo es gracias a su maestra, y vemos que Anali está muy orgullosa de Nema, diciendo que se le nota que es una Osfe de linaje real. En esto, la pequeña piensa que aunque el comportamiento de Anali es inmaculado, no le parece una dama perfecta. Más tarde, Nema le pregunta a Paul sobre la clase de persona que es Anali. Entonces,
él le entrega un reporte de cuando la investigaron para contratarla como tutora. Sin embargo, no hay nada destacable, solo que viene de una familia de fervientes creyentes de la creación, la misma religión que la del cura Abad. Mientras estaba en clase, Nema le pregunta a la maestra que escuchó que el reino de Icox del Sur está sufriendo una sequía. Se nos explica que la sequía de ese verano echó a perder las cosechas y corren peligro, por lo que el reino de Gaché y otros dos decidieron ayudar. Pero hay un problema. Entonces, Nema le pregunta directamente a la maestra por qué la fe de la creación no hace nada por ayudar. En esto, Anali le contesta que es porque Icox desató la ira de Dios y si los emisarios de la fe los ayudaran, irían contra Dios. Además, saben que esa sequía es un castigo divino porque un sacerdote tuvo una revelación. Entonces, Nema entiende que puede que sea un invento de la religión y le dice a la maestra que si Dios creó a los humanos, no es lógico que los castigue matándolos. Anali le contesta que el reino de Icox acoge a la gente bestia, por lo que no saben qué harán en secreto. Entonces, Nema entiende lo que está pasando y hace una última pregunta, diciéndole que si conoce a alguien de Icox o algún hombre bestia. La maestra le dice que no se acercaría a algo tan aterrador. Esto le confirma que eso era lo que no le cuadraba, pues la maestra se deja engañar por las palabras de otros y se cree superior a los demás, y esa actitud no es propia de una dama. Entonces, le dice directamente que ella no esperaba que su maestra fuera alguien tan despreciable. Enseguida, ella se pone furiosa y reacciona de manera violenta, golpeándola en la mejilla. Nema le dice que no se quiere convertir en alguien tan vil como para odiar a quien no conoce, pues esa no es la perspectiva que debería tener una dama noble. En cambio, desearía convertirse en una dama que no avergüence a su padre. Entonces, la maestra trata de defenderse diciéndole que una dama no debe hablar de política, pero Nema le responde que si no es así, ¿de qué deberían hablar? Aunque hay muchas damas que solo hablan de tiendas o ropa, lo mismo no les interesaría a los hombres. Y cuando ellos quieran hablar con ella de algo, ella no solo les puede contestar con algunas palabras, pues eso sería una grosería. Esto deja a la maestra sin palabras, por lo que se va rabiosa. Vemos que esta ha sido la primera victoria de la pequeña Nema. Entonces, ella llama a Nox para relajarse un poco. Después de eso, su padre le vio la mejilla hinchada y se enojó mucho con Anali, pero ella le dijo que no se metiera en su pelea, así que solo la amonestó ligeramente. A partir de entonces, Nema tuvo menos días de clase y empezó a aprender etiqueta y otras materias bastante divertidas. Aunque la lucha no ha terminado, ahora tiene más tiempo de ir a visitar a los animales que tanto ama. Después, Dailan propone a Nema que, como ya tiene 5 años y sus estudios van bien, vayan a las tierras del norte de Gaché, pues su familia las gobierna. Él debe hacer una inspección y cree que sería buena idea llevar a Nema con él. La prota acepta ir con él, pues quiere encontrarse con muchos más animales peluditos. Cambiando de escena, vemos que irán con magia de teletransporte, que solo hay en la capital y en las grandes ciudades. En un abrir y cerrar de ojos, ya están en su destino. Entonces, le da la bienvenida a Dailan un hombre llamado Won Skelva, un terrateniente auxiliar. En esto, Nema se presenta y él le dice que es bienvenida a Arsenta. También les dice que tienen un carruaje preparado para ellos. Cuando iban saliendo de allí, vemos que Nema corre hacia los caballos, pero le da mucho frío. Entonces, Dailan le pone un hechizo para que esté más calientita y también ropa adecuada para la nieve. Él explica a Nema que 1/3 del norte son montañas y, aunque hace mucho frío, la gente vive bien allí. En el norte, trabajan con madera, en los valles, con leche, y cerca de la capital, con flores y cultivos. Entonces, Nema piensa que es parecido a Japón y espera que haya muchos animales y manjares. Cambiando de escena, vemos que ya llegaron a su destino y el alcalde del lugar les da la bienvenida. Pero, por alguna extraña razón, allí no cae nieve. Más tarde, vemos que le sirven un plato de jabalí gigante que le encanta a la prota. Entonces, le pide más a la señora y elogia su comida. En esto, surge el tema de que al día siguiente van a ir a un bosque. Aunque a Dailan le gustaría dejar a Nema, es mejor que vaya con él y le pide su ayuda, pues en la zona ha habido muchas víctimas por causa de monstruos. Espera que Nema pueda mediar con el dragón ígneo, pues creen que el dragón sabe mucho sobre los monstruos y tal vez pueda darles alguna información valiosa.
Nema acepta y empieza a llamar al dragón por su nombre. Sol, entonces, logra establecer una comunicación con él y le dice que su padre quiere saber sobre los monstruos que hay al norte de Gaché, más específicamente en Ikov, en el bosque de Agujescarcha. Entonces, el dragón le dice que allí no debería haber monstruos y pregunta sobre la clase que hay. Nos enteramos de que hay goblins, kobolds y arañas gélidas. El dragón le dice que ese tipo de monstruos por lo general viven más al sur. Esto hace pensar a Dylan que puede ser que alguien los haya reunido allí intencionalmente. En esto, Nema dice que tal vez quien los reunió allí fue Dios, pero su padre le pregunta por qué. Entonces, ella no puede decir que muy probablemente sea él para que ella cumpla su trabajo. Por lo que Dylan dice que deberán ir descartando posibilidades y que al día siguiente se van a adentrar en el bosque. Al día siguiente, Nema se prepara con todo lo que necesita para ir al bosque con su padre y se asegura de que no se le olvide nada. Enseguida, vemos a Dylan despidiéndose de los aldeanos y observamos que a Nema le regalaron un cuchillo y un amuleto. Ella no esperaba tener que usarlos tan pronto, pero aún así, los guarda en su bolsito de osito. Entonces llega Nox, que también los va a acompañar. Dylan le advierte al grupo que va a ir con ellos que se pueden encontrar con monstruos en cualquier momento, por lo que todos deberían estar alerta. Enseguida, se marchan hacia el bosque. Cuando todos ellos ya andan caminando por allí, el anciano cazador que lleva tiempo cazando, les advierte que más adelante ha visto algunos monstruos. Sin embargo, esta situación nunca había pasado. Vemos que Nema piensa que le da un poco de miedo los animales, pero le alivia que Nox esté vigilando desde arriba. Entonces, cuando ellos se disponían a descansar un rato y comer, hay algo que se mueve entre los matorrales. Un soldado va a ver qué pasa y, después de cortar un árbol, se da cuenta de que era un conejo. Por lo que Nema se acerca, pero no es lo que ella esperaba, pues solo parecía una bola de pelo. Cuando ella se le acerca, el conejo huye, lo que la deja impactada y triste. En esto, el soldado le dice que se alejen de allí, pues la sangre atrae a los monstruos. Nema se da cuenta de que el conejo estaba herido. El soldado le sigue diciendo que, como ellos no fueron a matar monstruos, es mejor evitarlos. Pero ella no hace caso y se va a buscar al conejo, lo que preocupa a Dylan. Enseguida, vemos que Nema se disculpa mentalmente, pues sabe que no debería hacer eso, pero ella no puede abandonar a un animalito herido. Entonces, al fin, encuentra el conejo y se acerca a él con cuidado. Pero en esto, el conejo salta encima de ella, lo que la hace ver que el conejo no huyó de ella, sino de los caballeros. Por lo que ella se disculpa con el conejo por haberlo asustado y se alegra de no haber perdido sus poderes de atracción peluda. Entonces, cuando iba a volver con su padre, queda atrapada en una red y vemos que el soldado lo único que encontró de Nema fue su gorrito. Cambiando de escena, vemos que Nema está en medio de un montón de monstruos, y cuando un goblin se le acerca para quitarle el conejito, ella le dice que no se lo puede comer, y él le hace caso. Esto hace pensar a Nema que tal vez ellos entienden el idioma humano y se percata de que todos están muy desanimados. Entonces, ella les pregunta por qué la secuestraron, pero ellos no contestan. En su lugar, ponen una cara muy adorable, pero ella piensa que no debería estar pensando eso, pues al fin y al cabo, son monstruos. Por otro lado, Dylan sigue buscando a su hija y el cazador más anciano le dice que las únicas pistas que hay son huellas de goblins. Por lo que es muy probable que ellos se la hayan llevado. Dylan no puede creer que todo eso esté pasando. Volviendo con la prota, vemos que los goblins la llevan a un lugar donde hay otros dos niños humanos y ellos le preguntan si también la raptaron. Nema contesta que sí y se presenta. Entonces, los niños dicen que se llaman Pino, el mayor, y Mino, la menor, pues son hermanos. Pino le cuenta a Nema que allí también hay adultos secuestrados, pero que los tienen en otro sitio. Enseguida, Nema le pregunta mentalmente a Sol si es peligroso usar magia de fuego en un espacio cerrado. El dragón contesta que a qué se debe esa pregunta. Entonces, ella le explica que fue secuestrada por goblins. Él le contesta que mientras llegue aire, ellos podrán respirar. Sin embargo, él no puede apuntar solo a los goblins, si Nema no controla su poder mágico. Pero ella le dice que eso es imposible y se resigna a esperar a que llegue su papá. En esto le da hambre. Entonces,
Nino le dice que es increíble que ella tenga hambre en una situación como esa, pero Nema le responde que no se puede hacer nada, el hambre no se quita. Entonces, a Nino también le da hambre, y la prota le dice que la entiende. Después de esto, Nema se da cuenta de que en realidad no están tan encerrados. Entonces, ella sale a buscar un poco de comida mientras deja el conejo cuidado de Nino. Mientras la prota estaba buscando comida, se encuentra con un goblin y ambos se asustan. Entonces, Nema se disculpa y le explica que es que tiene hambre y le pregunta si ellos tienen algo de comer. El goblin le da una fruta y ella le pregunta si la puede comer. Él le dice que sí, pero al probarla, se da cuenta de que es muy amarga, tanto que se le durmió la lengua. Enseguida, el goblin le pela la fruta y se la vuelve a dar. Entonces, ella la prueba y ahora sí es dulce. Ella se da cuenta de que la piel no se come. Entonces, le pide al goblin si le puede dar algunas frutas más, pues quiere llevarlas a Nino y Pino y él se las da. Mientras la prota pensaba en cómo pelarlas, ella saca su cuchillo para hacerlo, por lo que los goblins la imitan, cogiendo una piedra afilada que les facilita la vida para comer fruta. Y así es como la prota se volvió amiga de los goblins y supone que el poder que Dios le dio también le afecta a los monstruos. Enseguida, piensa que ella no quiere que maten a los goblins, pero de seguro su papá ya viene en camino y muy probablemente no la escuche. Entonces, ella le pregunta a los goblins por qué viven allí. Uno de ellos le responde, pero Nema no le entiende. Enseguida, la prota escucha un ruido y se da cuenta de que llegó un goblin gigante que le pregunta a los demás por qué raptaron a una niña humana si él ya les había mandado no hacerlo más. Enseguida, la prota se da cuenta de que este sí habla idioma humano. Entonces, le dice que tiene que hacerle unas preguntas. Resulta que él es el jefe de los demás goblins y nos enteramos de que los demás secuestran niños por pura costumbre. La verdad es que más que raptarlos, ellos los protegen porque a los goblins les gustan los niños. Entonces, Nema hace la última pregunta de por qué ellos atacan a los humanos. Él le contesta que es para sobrevivir, pues los humanos los echaron de su antiguo hogar. No solo a los goblins, sino también a los kobolds, orcos y ogros. La razón por la que se dirigieron tan al norte es porque los humanos los perseguían. Mientras que los monstruos violentos y que no aguantaban el frío desaparecieron, ellos lograron sobrevivir porque fueron débiles y huyeron. Esto hace entender a la prota que todo es culpa de los humanos. Por lo que decide pedirle a su papá que investigue todo lo que pasó. Enseguida, Nema le pregunta a los goblins que si se quieren vengar de los humanos, pero ellos les dicen que no, que lo único que quieren es vivir como antes y ser una especie vital para el bosque, formando parte del ciclo cazador y presa. Pero la prota piensa que en ese bosque originalmente no había goblins, lo que podría perjudicar el ecosistema. Sin embargo, todos los monstruos desplazados podrían vivir en un mismo lugar. Entonces, le propone al jefe goblin un plan. Cambiando de escena, vemos que Nino está preocupada porque Nema ya se ha tardado demasiado, cosa que su hermano le hace ver, pero ella lo niega. Volviendo con la prota, vemos que el goblin le parece una buena idea lo que ella propone. Y entonces, le pregunta si ellos pueden matar humanos, a lo que ella responde que es la ley del más fuerte, pues piensa que no puede asegurar que los humanos no vayan a matar goblins. Sin embargo, con firmar un tratado bastará. Enseguida, ella le dice que lo primero que tienen que hacer es superar el reto de hoy, pues su padre viene buscándola y debe estar furioso, y podría aniquilarlos a todos antes de llegar a un acuerdo. Entonces, vemos que Nema tiene un plan. Cambiando de escena, la prota está con los dos niños y les explica que ellos podrán salir de allí, pues tienen permiso de los goblins. Sin embargo, ellos tienen que ayudarle con el plan, porque si no, Dylan estaría tan enojado que no escucharía a nadie. Entonces, Nino le dice que por lo general, nadie escucha a los monstruos, por lo que Nema contesta que precisamente por eso ella quiere darles una oportunidad. Y para eso, necesita que ellos dos sirvan de carnada. Lo que ellos tienen que hacer es fingir que los persiguen los goblins y así, parte de los soldados irán a rescatarlos a ellos. Con menos soldados, será más fácil dialogar. Pero Pino se niega a poner a su hermana en peligro, porque aunque tienen la magia protectora, él no quiere que su hermana tenga más miedo del que ya tuvo. Pero Nino interrumpe diciendo que lo van a hacer, pues si Nema dice que es seguro, no tienen por qué temer. Además,
Ella es más pequeña y quiere ayudar a todo el mundo. No parece que ella esté mintiendo, y si el plan sale bien, todos ganarían. Al escuchar estas palabras, Nema abraza a Nino y ella le dice que no sea tan pegajosa. Entonces, Pino también acepta ayudar en el plan. Cambiando de escena, vemos que Dayland y los soldados ya encontraron el nido de los goblins y, cuando estaban por entrar, ven a Pino y Nino corriendo. Por lo que ellos deciden proteger a los niños. Entonces, la prota, que estaba viendo eso, se alegra de que el plan esté saliendo. Enseguida, vemos que debido a la magia de Sol, Nema y los dos niños pueden escuchar todo lo que está pasando. Y cuando ellos llegan a donde están Dayland y los guardias, los goblins se devuelven al nido, justo como Nema había planeado. Entonces, los soldados, al llegar al nido, ven que sale el goble gigante y se les dice que devolverá a todos los niños y que después de esto, se marchen. Pero Dayland, muy enojado, le dice al goblin gigante que le devuelva a Nefertima, pues su hora de dormir ya pasó. Y cuando él envía una bola de fuego, la magia de Sol protege al goblin. Dayland le dice a Nefertima que salga de ahí. La pelota le dice que sí, que cuando ella salga, no usará magia ni le regañará. Y él le promete que no. Entonces, la prota sale y se disculpa con él. Dayland le dice que no hay nada por qué disculparse. Entonces, abraza a su hija. En esto, con una mirada, le ordena a sus soldados que ataquen al goblin, pero Nema le pide a Sol que lo proteja y este lo hace. Entonces, la prota se pone enfrente del goblin gigante y les dice que no lo maten, pues ellos fueron hasta allí porque los humanos los perseguían. Entonces, le pide a Dayland que le escuche y este le dice que lo hará. Pero antes de eso, le pregunta a Pino y Nino si están bien, y ellos le contestan que sí y que su padre da mucho miedo. En esto, la prota se da cuenta de que Nox está volando de una determinada manera, lo que significa peligro. Y le pide a Sol que ilumine. Entonces, ven que se acerca una araña gélida. Entonces, Nema siente que la araña tiene hambre y está nerviosa, por lo que entiende que tenga hambre, pero no sabe por qué está nerviosa. Enseguida, el goblin gigante sale a pelear con la araña, y aunque Nema intenta hacer algo, Dayland se lo impide diciéndole que esa pelea es de ellos dos. Mientras el goblin y la araña pelean, Nema entiende que, aunque el goblin gigante hable, para la araña gélida, él es comida, por lo que es una batalla por la supervivencia, devorar o ser devorado. Entonces, cuando creíamos que el goblin ganó la batalla al darle un golpe certero en la cabeza, la araña lo ataca una vez más. Por lo que Nema piensa que si el goblin pierde, su padre los quemará a ambos sin dudar para que los humanos sobrevivan. Entonces, vemos que el goblin al fin pudo acabar con la araña y le agradece a Nema por usar una fuerza para evitar que lo aplastara. Enseguida, Nema vuelve a sentir mucho nerviosismo de parte de la araña y escucha que ella le pide ayuda, pues parece que ella tiene un hijo. Entonces, ve que un pequeño bebé araña sale del cuerpo de su madre, y la prota entiende que es por eso que ella necesitaba comer mucho. Sin embargo, como los goblins alteraron el ecosistema, ella no lograba cazar nada, por lo que también fue una víctima. Mientras ella llora, le dice a la araña que va a rezar por ella. Aunque ese dios no le caiga muy bien y espera que ella pueda estar en paz. Entonces, Dayland intenta consolarla, pero la prota le dice que ella sabe cómo funciona la naturaleza y que no puede cambiarla solo por un capricho. Enseguida, Dayland la abraza y ella rompe en llanto, mientras piensa que le hubiera gustado salvarla, pero le asustaba cargar con la responsabilidad de eso. Por lo que, de ahora en adelante, quiere hacerse fuerte para lograr que todos los animales vivan felices en sus respectivos hogares. Cuando ella termina de llorar, vemos que el goblin emite una luz y se transforma, lo que quiere decir que evolucionó, pero ni ella ni él entienden exactamente lo que pasó. Entonces, Nema le pregunta a Sol sobre lo que pasó, y este le contesta que el goblin ya había evolucionado, por lo tanto, no debería evolucionar más. Entonces, la prota le dice que, ¿cómo así? Si ahora parece más humano y tiene cuernos. Esto hace pensar a Sol que tal vez sea un Oni del continente de Bafte, por lo que al día siguiente se encontrarán con Sol para que lo pueda ver. Enseguida, Dayland se da cuenta de que su niña está viendo al goblin desnudo y ordena que le den un abrigo. Luego, la prota ve que el goblin no sabe abotonar el botón y le ayuda, y le da las gracias por ayudarlo mientras lo abraza.
Esto hace que Dylan se ponga celoso y le dice a Nema que se aleje de él. Luego, la araña gélida bebé se sube al hombro de Nema y ella le pone como nombre Gratia, en honor a que la mamá araña protegió a la bebé e hizo a Nema más fuerte. Le dice que su nombre significa agradecimiento. Enseguida, le sale una especie de sello en la frente de la araña, lo que deja a la prota confundida. Al día siguiente, Nema ve que el goblin está mandando al resto a que se lleven las partes de la araña que sirven y que lo transporten con cuidado. Enseguida la prota le pregunta al goblin si va a liberar a los humanos, y él le dice que sí, que también a los humanos adultos, por lo que ella se alegra. Enseguida, llegan Pino y Nino, y la prota les dice que pueden desayunar junto con los demás. Luego, llega un soldado con el conejo y le dice a Nema que ya está mucho mejor. Y aunque ella le dice a su padre que se lo quiere llevar, él le dice que no, porque domesticar a un animal sería alterar el orden natural de las cosas. Que lo considere como una onda que se va expandiendo y afecta a todos. Entonces, la falta de ondas en el universo significa que hay paz en el mundo y, como ella está en el centro de esas ondas, debería tener cuidado. Enseguida, la prota piensa que si alguien le va a impedir acariciar animalitos, va a usar Sol y a su padre para eliminarlo. Pero se da cuenta que pensar así está mal. Entonces, deja al conejito libre y piensa que de todas maneras, ella tiene a Nox y Dee le espera en casa. Entonces, Nema le muestra a su padre el bebé de araña gélida, por lo que él le dice que eso es un monstruo en un animal y para rematarlo es negro, porque recordemos que en ese mundo el negro es algo malo. Entonces, el goblin le pregunta que sí sabe cuál es la diferencia entre monstruos y animales. Enseguida, Nema le contesta que es por la capacidad de pensar, pues eso fue lo que le enseñó Den. Pero el goblin se da cuenta de que los humanos tienen una visión distinta y le dice que los monstruos como ellos son fracasos. Por ejemplo, los goblins son humanos malogrados, y así también pasa con las arañas gélidas. Por eso, ellos, los monstruos, son tan débiles. Por lo que, para volverse fuertes, alguien debe darles un nombre. Por lo que la araña debía tener uno. Si alguien fuerte les da nombre a los monstruos, el mundo los ve como individuos y entonces pueden usar magia o recibir la bendición de los espíritus. Por lo que la prota pregunta cuál es el nombre del goblin, pero este le cuenta que no tiene. Además, le dice que envidia al bebé de araña agilidad, porque el emblema en su frente indica que tiene nombre. Y Nema le dice que se llama Gratia, pero su papá la regaña y ella le dice que fue sin querer. Entonces, Dylan le dice que se puede llevar a la araña. Luego, le avisan que ya se pueden ir. Por lo que Sol usó su magia defensiva en la cueva para proteger a los demás goblins, y les dijeron que no salieran demasiado pues ya no podrán protegerlos. Cambiando de escena, vemos que todos ya llegaron a la aldea. Nos enteramos de que Nino y Pino viven en la casa Ireiga, por lo que son familiares del conde Ireiga. Es por esto que Dylan enviará una unidad para que acompañen a los niños. Entonces, Nema se despide de ellos, diciéndoles que tengan cuidado. Pero Nino está triste y Pino le da un empujón para que le diga a Nema lo que siente y sea más honesta. Entonces, ella invita a Nema a jugar a su casa, pero que si no quiere, no es necesario que vaya. Enseguida, la prota la abraza y le dice que sí irá a jugar a su casa. Más tarde, llega Sol, y Nema está encantada de poder tocar sus suaves escamas. El dragón dice que el goblin no es como los onis que conoce, además de que posee magia de espíritus. Pero la prota no le está prestando atención, por pensar si podrá dormir con Sol y si podrá acostarse en su pancita. Entonces, el dragón la regaña y le vuelve a decir que él no es un oni, porque ellos no usan magia de espíritus, que es la que usan las bestias sagradas. Enseguida, la prota le pregunta si él ve a los espíritus, y él le dice que sí, son unos insectos translúcidos, entonces, que sí. Pero él no sabe usar magia de espíritus. Por lo que Sol se ofrece a enseñarle. Entonces, un soldado hace un muñeco de arcilla de tierra para que sirva como blanco. Entonces, vemos que él derrota fácilmente al muñeco, ordenándole a los espíritus de fuego que lo acaben. Pero vemos que él puede manejar el resto de magias de agua, viento y tierra. Luego de esto, Nema explica a su papá que ha estado pensando en una forma en que los humanos y monstruos puedan convivir. Por lo que la magia de espíritus le sería muy útil y además, necesitaría la ayuda de él. Entonces, Dylan le dice que le va a ayudar.
Enseguida, Nema quiere ponerle a la especie del Lesgoblin como Sinki, que significa Oni del bosque. Pero por accidente, ese resultó ser el nombre del Lesgoblin de ahora en adelante, porque le apareció la marca en la frente. Entonces, su padre hace una cara de otra vez no, y Sol le dice que ella cada vez tiene más servidores. Enseguida, Nema se disculpa con el Lesgoblin por haberle puesto nombre accidentalmente, pero él le dice que está bien, pues tenía pensado pedirle uno a ella, porque fue quien le mostró el camino. Y le jura que, de ahora en adelante, él y sus goblins serán leales a ella, y como ella fue quien le dio nombre, ahora ella es su ama. Entonces, la prota le dice que es un placer. Más tarde, Nema habla con su papá sobre la convivencia de monstruos y humanos, diciéndole que el problema es que los monstruos no tienen dónde vivir, por lo que hay que crearles un hogar y para eso podrían poner una barrera en la montaña. Y que los monstruos desplazados vivan ahí, pero como, quizás, ellos se reproduzcan demasiado, enviarán aventureros para que entrenen allí y las tiendas y posadas que estén al pie de la montaña cubrirán los costos, por lo que algunos monstruos matarían humanos y viceversa, pero ese es el orden natural de las cosas y los aventureros ya sabrían a qué atenerse. Entonces, Daylan le dice a Nema que puede considerar su idea, por lo que la prota le agradece y piensa que durante el viaje va a buscar un lugar apropiado para esto. Enseguida, Daylan le pide a Sinki que los acompañe a la siguiente ciudad donde van a ir, pues su magia de espíritus le será útil, además de que él sabe mucho sobre monstruos. Entonces, él le responde que le preocupa alejarse por mucho tiempo, pues la barrera no durará para siempre y los otros goblins quedarán desprotegidos. Entonces, les propone que Nema, mientras la llama ama, que le ponga nombre al segundo goblin más fuerte para que pueda defender el nido y así él quedaría más tranquilo. Entonces, la prota le pregunta por qué tiene que ser ella, a lo que le contesta que como ella le dio nombre es la líder de la manada, pero a ella no le gusta que la llame ama y le pide que mejor la llame mi señora, y Sinki estuvo de acuerdo en esto. Más tarde, vemos que el segundo goblin más fuerte es una hembra y también puede hablar el idioma humano, por lo que Sinki le explica a la prota que ella evolucionará cuando case un par de veces más. Entonces, Nema, para poder ponerle un nombre a la goblin, le pregunta qué es lo que le gusta y ella le señala una flor. Entonces, Nema al ver la flor le parece un lirio del valle, por lo que el nombre de la goblin será Suzuko. Enseguida, le sale una marca en su frente, entonces Nema le dice que de ahora en adelante se presente como Suzuko. Enseguida, llega otro goblin queriendo que le dé un nombre y ella le pregunta el por qué él quiere uno. Entonces, como este goblin no habla idioma humano, Sinki le explica que prácticamente aniquilaron a toda su anterior manada y quiere hacerse más fuerte para poder defenderse a él y a los suyos. Pero aún así como él es débil no hará mucha diferencia si él tiene nombre o no, pero la prota no quiere ignorarlo solo por ser débil. Entonces, le propone que si de aquí a que ella vuelva el caza a un jabalí gigante, ella le pondrá un nombre. Y aunque él puede que no sobreviva, tiene la suficiente determinación y acepta el trato. Enseguida, la prota decide que su nombre será Touki, que significa Oni que lucha. Entonces, al goblin le sale una marca y ella le dice que se esfuerce. Cuando la prota y Sinki iban volviendo a la aldea, ella le cuenta cómo fue que se volvió amiga de Sol y cómo ella quiere a todos los que están a su alrededor, su familia, amigos y animales. Entonces, Sinki le cuenta que él también tenía un hermano pero falleció luchando contra los humanos. Enseguida la prota le dice que ahora él es su amigo. Más tarde, vemos que Daylan le dice a Sinki que se dirigen a Cas de Paces y espera que lo ayude, pues él ha estado anotando todos los lugares donde han visto monstruos y le gustaría saber por qué camino subieron. Entonces Sinki le dice que se veía una montaña de 3 picos a lo lejos y además había un río de corriente fuerte. Entonces, Daylan al marcar los puntos de los ataques en el mapa se da cuenta de que es posible que sí sea intencionado, por lo que investigará a fondo y le dice a Nema que cuando termine la visita a Cas volverán a la capital. Pero Ralph vendrá en su lugar, y se encarga del resto de las visitas y se reunirán con él en Cas. Enseguida, vemos que ellos llegan a la ciudad y como Daylan estaba ocupado, Nema se fue junto con Sinki a visitar la unión de aventureros, pues los necesitarán para el plan. Cuando ellos llegan, la chica que atiende allí se impresiona de ver a un chico bestia y les recomiendan que no estén mucho tiempo por allí. Enseguida, él les dice que ellos se irán cuando su señora termine y ella queda impresionada que su señora sea una niña tan pequeña. Enseguida, la prota se disculpa y le dice que quería conocer la unión de cazadores,
pues en la capital donde ella vive queda muy lejos de las residencias. Entonces, la chica se presenta como Aribel, pero le dice que le llamen Bao y les enseña el lugar y le explica que allí ofrecen encargos según el rango de los aventureros y tienen mostradores individuales con magia insonorizadora, pues cuando se creó la unión mucha gente se ha apropiado de los resultados de otros para quedarse con las recompensas. En esto, vemos que un hombre le está reclamando a la unión por tolerar una injusticia, pues le van a pagar el triple al hijo del alcalde solo por cazar una pequeña manada de goblins. En esto, la prota le pregunta a Bao quién es ese hombre y ella le contesta que dice que él es Havandurat, un oficial que no se lleva bien con el alcalde y se dice que trabajaba en el palacio, pero la unión no puede hacer nada al respecto. La prota se da cuenta de que si a la unión de aventureros les dicen que hacer algo le conviene a la ciudad, ellos lo hacen. Entonces, la prota va a hablar con Elan y le pide que le cuente más sobre el tema, pero él le dice que no tiene tiempo para niños, por lo que Nema dice que es una lástima, pues pensó que podría ayudar porque conoce al duque. Entonces, Elan le pregunta que si ella tiene contactos. Enseguida ella se presenta como Nefertima, la hija menor de Deland Osby, y le dice que si es algo importante ella le podría pasar el mensaje a su padre. Entonces, todos quedan sorprendidos de que ella sea la hija del duque. Más tarde, Elan se disculpa con ella por haberla tratado mal y se presenta como el auditor fiscal de la ciudad, Havandurat, lo que quiere decir que él es el responsable de revisar que las finanzas estén en orden. Enseguida, la prota le pide que le cuente la situación con el alcalde, pero él le dice que no cree que ella lo entienda. Nema le contesta que sabe lo suficiente como para acompañar a su padre a las inspecciones. Entonces él le cuenta que los ataques de monstruos están ocurriendo por toda la zona de Paces y en casa han superado ligeramente la media y han habido algunos heridos. Pero el alcalde exageró diciendo que hubieron muertos y se quedó con las 5 monedas de oro de la compensación, y aunque pidieron que los caballeros acabaran con los goblins, ellos no pudieron ir y encima el alcalde infló los precios de las carreteras. Entonces, Nema le pregunta si tiene pruebas y él dice que sí, pues lo vio rellenando un segundo libro de cuentas y lo podría jurar por su nombre frente a Dailan. Es por esto que Nema sabe que él está diciendo la verdad y le pregunta que sí sabe dónde están los caballeros. Entonces él le dice que al oeste está Linux, la mayor ciudad de Paces, y por allí pasa la carretera Manoa donde los kobolds han cometido muchos robos y parece que están organizados. La mayoría de caballeros están allí. Entonces, la prota piensa que si están organizados deben tener un líder. Enseguida, ella le pide a Sinki que convenza a los goblins de esa zona que se unan a Suzuko, y por último ella envía a Nox con una carta para su padre diciéndole que se reúnan en la casa del alcalde y Bao se ofrece a llevarlos hasta allá. En el camino, Elan le cuenta a la prota que cree que el alcalde lleva malversando fondos unos 5 años. Pues aunque él llegó hace 3 vio los informes anteriores y se dio cuenta que su predecesor no se tomaba muy en serio su trabajo. Al llegar, la prota se dio cuenta de que su padre estaba furioso y este le pregunta por qué desapareció. Entonces ella se disculpa con él y le dice que quería ver la unión de aventureros. Entonces, él le pregunta que dónde está Sinki y ella le contesta que fue a hablar con los goblins. Entonces, él le dice que ella cometió una necedad y que quizás era muy pronto para dejarla viajar con él. Entonces, la prota se pone triste porque es la primera vez que él la había reprendido así, pero se dice a sí misma que él tiene el derecho de enojarse, pues el objetivo era inspeccionar el territorio y ella también era parte de la expedición. Pero ella se alejó sin su permiso y sin escolta, por lo que si algo le hubiera pasado a ella los que recibirían castigo serían los guardias. Pero fue egoísta al hacer eso. Enseguida, llega Ralph que le dice a su papá que si la hace llorar no tendrá piedad, y le dice a ella que no se preocupe, pero la prota piensa que sus hermanos siempre la protegen y se ponen de su lado aunque sea su culpa. Entonces, ella empieza a llorar y un desconocido le seca las lágrimas bruscamente y resulta que es el príncipe Will, quien fue con Lars. Entonces, todos se arrodillan ante él. Enseguida, Dailan le pregunta que qué hace ahí y el príncipe responde que solo fue a divertirse un rato con Nema. En esto, Dailan le pregunta a su hija quiénes son las personas que la acompañan y ella le presenta al auditor Elan y a Aribel de la Unión de Aventureros. Les dice que Elan tiene que hablar con él sobre la malversación de fondos del alcalde. Entonces, ellos entran a hablar con el alcalde y se resuelve todo, pues se confirma que el alcalde sí estaba malversando fondos y toma las medidas necesarias. La prota piensa que ahora en adelante ya podrá disfrutar de su paraíso peludo. Enseguida, Dailan agradece a todos,
pues gracias a ellos pudieron exponer las irregularidades del alcalde. En especial, agradece a Elan por ser muy observador y buen investigador, y le propone que vaya con él para ayudarlo en el palacio. Pero Elan le dice que no tiene intención de volver al palacio. Entonces, Nema le propone que trabaje para ella, y no solo se lo propone a él, sino también a Bao, pero ellos no entienden qué quiere decir. Entonces, Daylan les explica que Nema está llevando a cabo un plan, pero sería un poco peligroso si se involucran. Sin embargo, si ellos quieren unirse y saber el plan primero, deberán hacer un juramento por su nombre, y esto también va para el príncipe. Entonces, él jura por su nombre Wilhate Rega Gaché que no le dirán nada a nadie, y los otros también hacen lo mismo. Enseguida, Dylan les cuenta todo el plan de Nema, y el príncipe queda sorprendido con la idea de crear instalaciones para los monstruos, pues es un plan bastante peculiar. Enseguida, Dylan nombra a Ralph para que se encargue de todo, y él está encantado, pues podrá pasar más tiempo con su hermanita. El príncipe dice que él también ayudará a esto, por lo que Dylan le dice que él tiene deberes, pero el príncipe le contesta que no los va a descuidar. Enseguida vemos que Bao y Elan también aceptan en ayudar. Luego, llega Sinki, y la prota lo abraza emocionada y le pregunta cómo le fue. Él le cuenta que hizo un pacto con los Goblins, pero Ralph está celoso y le dice a la prota que le presente a su amigo. Entonces ella le dice que él era un Goblin, pero ahora es una especie desconocida. Dylan le dice a Ralph que Sinki está atado a Nema por su nombre, porque solo imagina que él es el escolta de Nema. Enseguida, la prota le pide a Sinki que le cuente todo. Él le dice que era una manada de 16 goblins dirigida por un hobgoblin, pero como ellos no entendieron el plan que les explicó, los conquistó luchando. Y en este mismo momento, los guían los espíritus a la cueva. Nema le pregunta a su padre si tiene información de los kobolds, y él le dice que avistaron a una manada grande que atacó a unos comerciantes. El líder del escuadrón le cuenta que hay un centenar de kobolds divididos en 5 manadas, aparte de la principal, y tienen papeles concretos como guardia o exploradores. Los altos kobolds lideran las manadas, y un licántropo lidera su fuerza principal. Por lo que ellos irán a Linux a hacer seguimiento. Pero de esto último, Dylan no tenía conocimiento, por lo que es posible que estén bloqueando las noticias que les llegan a los altos mandos. Nos enteramos que hubo un cambio de personal. Enseguida, Dylan comienza a decir que los que atacaron a Sinki eran aventureros, pero quizás solo se hacían pasar por ellos o contrataron a unos. Y es posible que el enemigo sea una organización más poderosa. Entonces, Bao se ofrece a investigar en la Unión de Aventureros, pues ella podría saber a qué delegación contactaron. Heartland le dice que aunque sería muy útil, es peligroso, pues podrían tener espías entre los caballeros y otros territorios. Entonces, la prota se da cuenta que es peor de lo que pensaba, pero Ralph la consuela diciéndole que nada se le escapa al príncipe. Enseguida, Dylan informa que él vuelve a la capital mañana, pero le pide a los caballeros proteger al pueblo, y ellos aceptan. Por lo que Nema les agradece y le pregunta a su padre si pueden ir a Linux para que los kobolds se unan al plan, y él le dice que sí, y que ahora ella debe ir a descansar. Pero la prota quiere dormir con Lars, porque Ralph le dice que no, pues él es la bestia sagrada de Will, y que en su lugar duerma con él. Pero Nema le dice que entonces dormirá con Sinki. Pero a ellos no les hace nada de gracia, y se llevan a Sinki con la excusa de hacerle preguntas, y dejan a la prota dormir con Lars. Por lo que ya cuando está en la cama, saca a Gratia, la araña gélida bebé, y la pone encima de Lars. Al día siguiente, vemos que Nema, su hermano y el príncipe están yendo rumbo a Linux, pero Will piensa que decir el plan es inconveniente, pues todo debería ser secreto. Por lo que Ralph propone como nombre el proyecto de la amistad con los monstruos, pero a la prota le pareció esto de muy mal gusto, pues para los aventureros, monstruos siguen siendo enemigos. Enseguida, Will propone como nombre el proyecto Chiana, que significa fuerza y valentía en el idioma antiguo. Y como ella está rodeada de poderes inimaginables, es natural que Will piense que ella está favorecida por el dios de la creación. Entonces, la prota le dice que no es solo a ella, sino que Dios los quiere a todos, incluyendo a Ralph y al príncipe, y piensa que el favorito de ese dios es el príncipe. Pues él tiene al rey de la suavidad, o sea a Lars. Cambiando de escena, Karna está reclamando a Dylan por volver sin Nema, pues ella,
siendo solo una niña de 5 años, es muy peligroso sacarla de la capital. Pero él le dice que ella está bien, pues está con Ralph y además tiene el dragón ígneo y a Lars. Enseguida, Cerulia le pregunta qué es lo que está tramando Nema, pues a ella no se le escapa nada. Entonces, él le explica, y vemos que Karna está muy indignada porque la gente usa los monstruos para su propio beneficio sin tomar en cuenta que el dios de la creación también los hizo. Ella se emociona de solo pensar que recibirán castigo divino. Entonces, Cerulia le dice a Dylan que ella irá a buscar a personas para que trabajen en la granja de monstruos que Nema quiere construir. Enseguida, Karna se entristece por no poder hacer nada por su hermanita, por lo que le pide a su padre ir a verla, pero él le dice que el príncipe está fuera, hace faltan escoltas. Sin embargo, Cerulia les dice que le pueden pedir a la unión de aventureros que acompañen a Karna, pues justamente acaba de llegar una carta del tío Philip que dice que mañana llegará a la capital y los quiere ver a todos. Y nos enteramos que él fue el edecán de Dylan cuando fue aventurero para experimentar el combate real, y además, Philip es uno de los pocos de rango violeta, por lo que sería perfecto para instruir a Karna en combate, pues en cualquier momento ella podría combatir contra monstruos. Entonces, ella al saber esto se emociona y está decidido a hacerse fuerte para estar con su hermanita. Enseguida, Cerulia le dice que prepare lo que ella vaya a necesitar, pues es importante seleccionar sus propias armas. Cambiando de escena, vemos que la prota ya llegó a la ciudad de Linux, pero no ve kobolds por ningún lado. Y piensa que no debe olvidar que es el frente de lucha contra los kobolds. Enseguida, ellos entran a la ciudad, pero vemos que el comandante quiere saludar al príncipe. Aunque en realidad, él quiere comprobar si de verdad él es el príncipe. Entonces, salen Will y Ralph de la carroza, por lo que el comandante del primer escuadrón de caballería, Dylan Noches, se presenta ante el príncipe y Ralph. Entonces, les recomienda irse lo más rápido posible de allí, pues ese lugar es muy peligroso debido a los kobolds. Pero Ralph dice que viene por de su padre, el duque, pues él va a estudiar los ataques de los monstruos. Entonces, Dylan, de mala gana, los lleva ante su señor, y vemos que este está muy demacrado, según él debido a los kobolds, no ha podido descansar mucho. El señor le dice que los caballeros no son suficientes para lidiar con todos los kobolds, por lo que le pidió a la unión de aventureros que formaran grupo de caza, y ellos lanzarán el ataque cuando lleguen el grupo llamado Flada de rango rojo. Enseguida, el príncipe interrumpe y dice que los conoce, pero en ese entonces eran de rango azul. La prota se da cuenta que ellos deben ser muy fuertes, por lo que erradicarán a los kobolds, y se angustia porque hay que hablar con ellos antes de que llegue ese grupo. Entonces, Ralph se da cuenta y pide recorrer la ciudad y las afueras de esta para poder explicarle mejor la situación a su padre. Entonces, vemos que ellos están caminando por la ciudad donde hay muchos niños desnutridos. Y aunque el señor Paces envía suministros, puede que alguien se los esté apropiando, por lo que Ralph investigará esto. Vemos que la prota piensa que aunque están en Gaché, parece que ese es otro lugar. Enseguida, suena algo, por lo que 2 de los guardias van a buscar, y ella también va con Sinky. Entonces, Nema se da cuenta que estaban pateando a un perrito, y les pregunta qué están haciendo. Entonces, uno de ellos le contesta que su padre dice que los perros son el enemigo, pero en realidad, él no entiende que los perros que dice su padre deben ser los kobolds. Enseguida, la prota le contesta que aunque el perrito de verdad fuera su enemigo, debería darle vergüenza hacerle daño a alguien indefenso. Entonces, el niño se enfurece y quiere pegarle a Nema, pero los guardias lo detienen. Enseguida, ella dice que la fuerza es para proteger a los débiles, por lo que no les hará daño. Sin embargo, tienen que darles al perrito. Entonces, los otros niños también se alejan, y la prota recoge al cachorrito, dándose cuenta de que él está muy mal herido. Piensa que su hermano puede curarlo con su magia, le pregunta al niño que qué es lo que quiere proteger, pero él le responde que ella no sabe nada por ser de la nobleza. La prota le contesta que la fuerza no es lo único que da poder, pues si él no se desvía del camino, no siendo ni cobarde ni cruel, y si obtiene una fuerza de la cual enorgullecerse como los caballeros que están allí, él será un hombre maravilloso capaz de proteger lo que le importa. Entonces, él le contesta que es Belgar, hijo del aventurero rojo Gaikless, y será tan fuerte como él para proteger a todo el mundo. Enseguida, la prota le dice que recordará su nombre. Vemos que Ralph cura al perrito con su magia, y ella le pregunta que dónde está su mamá,
y él con una señal indica que está en el bosque. Ella piensa que tal vez él es un perro no domesticado. Enseguida, Sinky le informa que el perrito es en realidad un kobold, pero el príncipe dice que aunque quieran devolverlo a su madre, los kobolds los atacarán, pues creerán que ellos secuestraron al pequeño. Pero la prota, al ver al cachorrito, decide ir, y le dice a su hermano y al príncipe que si Lars va con ellos, los kobolds no los atacarán. Ellos aceptan, y la prota le promete en su mente al cachorrito que lo llevará con su madre. Mientras iban caminando, Elan dice que es extraño que la campana todavía no ha sonado cuando ya es mediodía y la ley obliga a hacerla sonar a esa hora, por lo que él le dice a Nema que tiene la sensación de que la ciudad esconde algo, pero todavía no sabe qué. Entonces la prota piensa que él fue el hombre que descubrió al alcalde corrupto y le pregunta que si quiere investigarlo, y él le dice que sí. Enseguida la prota le da la autoridad para que se encargue de la ciudad y le dice que si pasa algo solo tiene que enseñar el emblema de los Osfe y que se cuide. Enseguida ella le dice a Lars que deje los espíritus del viento con Elan, pues si hay alguna emergencia, Lars podría decírselo a Will. Después de que ellos se despidieron de Elan, fue cuando recorrieron la ciudad y encontraron a un pequeño kobold que ahora tienen que devolverlo a su madre y negociar con ellos para incorporarlos al proyecto Siana. Es por esto que ellos van al bosque, pero Nema no esperaba que fuera tan difícil encontrarlos. Y aunque el camino parece volverse más difuso, ellos creen que ya están llegando, y el cachorrito se pone inquieto, por lo que la prota cree que quiere que corran juntos. Por lo que Nema piensa que, siendo una niña tan pequeña, no es fácil correr. Enseguida Sinky la alza para que ella no se caiga, y Ralph y el príncipe están celosos. Entonces suena algo y los soldados enseguida van a ver qué es, y resulta ser un slime. Por lo que la prota piensa que, aunque no es como en los juegos, el slime tiene un cuerpo blandito y se pregunta cómo sería tocarlo. En esto, Sinky avisa que el slime está pidiendo ayuda y dice que un compañero está debilitado. Entonces Nema le pide a su hermano permiso para ir, y él, como buen hermano consentidor, le dice que haga lo que quiera, pues ellos la protegerán si hay peligro. Enseguida Will le dice que lo incluyó sin siquiera titubear. Pero Ralph explica que no se refería a él, sino a Lars. Nema le dice al slime que, aunque no sabe si será de ayuda, quiere ir. Entonces el slime los guía, pero como podría ser peligroso, los guardias van delante para protegerlos. Enseguida ven a un slime gigante, piensan que tal vez es el slime progenitor, y los guardias nunca habían visto uno de esos. Pues generalmente los slime viven en las zonas cálidas. Además de que nacen muchos slime pequeños de uno grande, y por eso se le llama progenitor. La prota entiende que todos los slime de colores que están allí dentro son los hijos, por lo que si van a nacer todos a la vez, sería un problema. Entonces ella le dice al slime que todavía no puede dar a luz ahí, pues es peligroso y hace frío, y le dice que se espere hasta que esté en un lugar seguro. Pero Sinky le dice a Nema que parece que el slime no puede moverse. Enseguida Will comenta que el slime, al volverse progenitor, se vuelve parasitario y no puede moverse. Sin embargo, es demasiado grande para cargarlo, entonces, si por alguna casualidad el slime parasita a alguien, no se reproducirá. Por lo que tienen que ser alguno de ellos. Enseguida la prota pregunta que si no se los comerá, si lo hace, el slime dice que si les cae bien, entonces no. Por lo que Nema le pregunta que quién de ellos le cae bien, y el slime le dice que ella, pero la prota le da la opción de que sea Sinky, pero al slime no le cae bien. Enseguida Sinky le explica por otra que, si el slime la parásita, él absorberá todas las comidas y excretará, porque la prota piensa que si los nutrientes van todos al slime, ella podrá comer un montón sin engordar. Además de que el slime dice que la protegerá, el príncipe explica que los utilizan los ataques físicos y algunos tipos de magia, por lo que le sería útil. Y aunque a Ralph no le gusta la idea de que Nema mantenga un parásito dentro de sí, si esto lo protege, lo aceptará. Entonces la prota le dice que se llama Nefertima y le pone como nombre al slime Shizuku. Entonces le sale el emblema y la prota toca el slime, que es muy blandito. Entonces ella se come al slime y siente que la presencia de Shizuku está dentro de ella. Enseguida, el pequeño slime salta haciendo notar su presencia, por lo que Shizuku dice que él es el próximo slime progenitor. Por lo que Ralph dice que tendrán que llevarlo con ellos. Entonces la prota propone buscar un lugar seguro para que él se pueda reproducir, y al ver que el slime es muy blanquito, le pone por nombre Haku. Entonces ella lo abraza, pero el príncipe Will le quita el slime, por lo que ella se enoja, pero aún así piensa que la textura del slime es algo tentadora para los hombres. Enseguida un soldado le recuerda que todavía tienen que seguir buscando a la madre del pequeño kobold. Entonces ella se disculpa con el cachorrito, diciéndole que ella no se ha olvidado de él, lo primero que tienen que hacer es encontrar a los kobolds.
Más tarde, Nema siente que pasa algo raro. Entonces el príncipe lo confirma, pues ya han llevado caminando mucho rato y el paisaje no cambia, pero Ralph dice que él no percibe magia. Y para terminarla de rematar, el cachorrito también está confundido. Entonces Will le pregunta a Lars que si él siente algo, y él dice que la magia no es el único fenómeno del mundo, como tampoco los espíritus y animales, y el poder del dios de la creación lo cubre todo. Entonces Nema le dice a Lars que es muy listo, pero no sabe qué es lo que significa, y se pregunta si es que allí hay algo que no sea magia o algo que no se haya encontrado antes. Pero se le viene una idea y le pregunta a Lars que sí es eso. Enseguida Will le dice a Nema que sí descubrió algo, pues los espíritus cambiaron. Entonces la prota le dice que sí. Y aunque no está segura, el bosque podría haber algo y que deben seguir a Lars. Pero antes de eso le pide a Sinki que se quede, pues él no es de ese bosque, y lo mismo va para Gratia, y se despide de ellos diciéndoles que volverá pronto. La prota les cuenta a Ralph y Will que ese bosque tiene algo que no es humano, espíritu o monstruo, y eso estaba en el libro que ella leyó que le regaló el príncipe, y también es eso lo que hace que ellos den vueltas en círculos. Nema también nos cuenta que en lo profundo del bosque, en un lugar al que solo puedes entrar con permiso, existe, pues Will le contó que cuando un ser vivo vive mucho tiempo, evoluciona para ser el guardián de un territorio y obtiene poderes especiales, y a esos seres se les llama guardianes. Entonces ellos encuentran que el guardián del bosque es un árbol, no es ni magia ni un animal ni un espíritu. Ella le preguntó a Ralph que si se podía acercar, y él le dice que sí. Sin embargo, Ralph le dice a Nema que tenga cuidado, por lo que ella lo abraza y le agradece por darle tanta libertad. Enseguida ella se acerca al guardián y se presenta, diciendo que es Nefertima y se disculpa por haberlo molestado. Enseguida el árbol le contesta que no necesita disculparse y que la acompaña a un grupo muy peculiar, una bestia sagrada, un príncipe humano y un monstruo, y le pregunta quién es. Pero la prota no le puede decir que trabaja para Dios. Entonces le contesta que el título de duque le pertenece a su padre, por lo que ella solo es Nefertima. El árbol le contesta que ella es muy rara y le pregunta que si necesita algo de él. Enseguida Nema le cuenta que está buscando la madre del pequeño kobold y para eso debe saber dónde está la manada de los kobolds, pues ella quiere llevar al cachorrito con su madre. Y el árbol le pregunta que si no le importa que sea un monstruo, y ella le contesta que le da igual, pues ella llevará al cachorrito con su madre porque necesita ayuda. Sin embargo, el árbol no le puede decir dónde están los kobolds, por lo que la prota pregunta el por qué. Entonces le dice que ellos llegaron al bosque siendo perseguidos por los humanos y estaban en un estado deplorable. Así que él se compadeció y los ocultó de los ojos humanos. Enseguida Nema le contesta que es verdad que los humanos han hecho cosas horribles y por eso se disculpa, pero ellos solo quieren devolver al cachorro a su madre y negociar con ellos, pues están pensando en moverlos a otro lugar porque el terrateniente auxiliar de Linux va a enviar una unidad para matarlos. Por lo que si él sigue escondiéndolos, los animales correrán peligro y el mismo árbol correrá peligro. Entonces el árbol entiende que no podrá ocultarlos para siempre. Nema le sigue diciendo que ella hará lo que pueda para ayudar a los kobolds y le pide que por favor los lleve hasta la manada. Enseguida el árbol le dice que confiará en ella, pero si descubre que le ha mentido, no saldrán del bosque con vida. Entonces la prota le dice que aunque no sabe si podrá salvarlos a todos, ella lo jurará por su nombre, pero el árbol le dice que no es necesario y les abre el camino. Por lo que Nema le agradece y el árbol le dice que los espíritus los guiarán hasta la manada. Entonces vemos que ahora es mucho más fácil avanzar por el bosque, pues tienen el permiso del guardián. Sin embargo, Nema está preocupada porque proporcionarles comida a los monstruos no será fácil, y le pregunta a Sinki qué comen los monstruos aparte de fruta, y él le dice que de todo. Entonces la prota piensa que deben cultivar comida. Enseguida Lars se pone alerta, el cachorro se pone a llorar y Nox también identifica el peligro, y vemos que era un insecto bebé que los iba a atacar, pero Nox interviene y lo noquea y vemos que este explota. Entonces Sinki les dice que hablando de comida, el insecto se come y quedan ricos asados. Entonces vemos que Sinki le da un poco a Lars y le dice a la prota que pruebe, pero a la prota le da desconfianza, entonces su hermano le dice que no es necesario. Sin embargo, ella piensa que teniendo a Shizuku, ella no se enfermará y prueba un poco. Entonces, en realidad, está delicioso y ella lo compara con la textura de la langosta, pero el sabor es de el pez blanco. Enseguida Will prueba y sus soldados también y vemos que a todos les gustó. Enseguida Nema dice que el cascarón se puede reutilizar y Will explica que la unión de aventureros les pagarían muy bien por el cascarón. Entonces la prota le dice a Lars y a los soldados que maten a cuantos insectoides vean, pues ese será el regalo para los kobolds. Enseguida vemos que ellos cazaron muchos y han avanzado bastante.
Entonces ellos se encuentran con los kobolds, por lo que la prota les dice que el guardián del bosque les dio permiso para ir hasta allí y que quieren hablar con el jefe, pero ellos gruñen, y Sinky le traduce a la prota explicándole que ellos dicen que no les da confianza. Enseguida la prota les dice que les llevó carne de insectoide para ellos. Entonces ellos aceptan en llevarla con el jefe y al llegar allí Nema piensa que este es el paraíso peludo. Y si fuera por ella, se los llevaría a todos. Por lo que tienen que hacer que ellos se unan al plan, pero primero buscarán a la mamá del cachorro. Enseguida llega una kobold que le pregunta que qué está haciendo allí, y Nema le contesta que solo fue a devolver al cachorro. Enseguida nos enteramos que el cachorrito fue hasta la ciudad porque los demás niños lo engañaron y lo dejaron atrás. Por lo que ella se pone furiosa y Nema, para calmar la situación, les dice que ellos llevaron carne de insectoide para que todos puedan comer, y piensa que ella debe sonreír para ganar su confianza y después de que todos coman, negociarán.